Una llamada de atención para Europa. Nos quedamos con esta frase. Johan Ramírez, de la redacción de DW en español, gracias por estar hoy con nosotros aquí en el estudio. ¿Se ha estado verdaderamente a punto del cataclismo europeo, tal y como han calificado muchos expertos? Creo que esta pregunta tiene dos respuestas, básicamente. Por un lado, sí, se estuvo muy cerca porque una victoria de Marine Le Pen hubiese representado una salida en el corto plazo o en el mediano plazo de Francia de la Unión Europea, y eso habría representado un golpe muy fuerte para el bloque comunitario. Pero por otro lado, no estuvimos tan cerca. Si miramos las encuestas que se hicieron durante los últimos meses, antes de la primera vuelta, luego de la primera vuelta y antes de esta segunda, ninguna encuesta daba a Marine Le Pen ganadora de la elección presidencial, de modo que esa eventual victoria de ella en realidad era una hipótesis, ¿no? Eran especulaciones. Era algo difícil. La pregunta que nos hacemos todos, de todas maneras, es: ¿ha pasado el peligro ya con Macron como presidente? No ha pasado el peligro. El debate está abierto. Toda esta elección presidencial lo que provocó fue un gran debate sobre la refundación de Europa, sobre revisar tratados europeos comerciales, buscar un proteccionismo. Creo que si Europa no logra en estos próximos 5 años de Macron en Francia, no logra renegociar esos acuerdos comerciales, no logra ir hacia un proteccionismo, evitar que Europa se coma a sí misma, ¿no? Puertas adentro, que digamos en Francia la mano de obra de un rumano, de un polaco, siga siendo más barata que la mano de obra de un francés, que los tomates españoles cuesten más barato que los tomates de Marsella. No sé, si Europa no logra protegerse, puertas adentro, lograr ese proteccionismo interno, creo que el debate va a continuar y la crisis europea va a continuar. Pero también hay que buscar un proteccionismo a nivel internacional, que los productos baratos de China no sigan comiéndose los productos europeos, que la mano de obra barata de India. ¿Sí me explico? Entonces creo que si esos cambios no se hacen, el peligro la crisis va a profundizarse y dentro de 5 años estaremos en un escenario peor del que estamos hoy en día. Brevemente, ¿cuáles son los retos económicos a los que se enfrenta Macron ahora? El gran reto económico es el desempleo. Francia tiene cerca de 10% de desempleo. Cerca de 25% de los jóvenes están desempleados en Francia y las políticas de Macron parecieran contradictorias. Él va a suprimir 120.000 empleos públicos. Entonces, él tiene que estimular la empresa privada para que sea la empresa privada la que cree empleos, y ese es su gran desafío. Muchas gracias, Johan. No te vayas, porque en un momento volvemos contigo otra vez. Una cosa está clara, el nuevo presidente francés tiene una tarea titánica por delante. Francia está demasiado endeudada, su balanza comercial es negativa y el desempleo juvenil es altísimo. Macron sabe que tiene que reconstruir de nuevo la obsoleta economía gala. Su hoja de ruta es bien sencilla, la encontró al otro lado de la frontera, aquí, en Alemania. El exbanquero inversionista Emmanuel Macron es el presidente electo de Francia. El sector económico celebra su victoria. Con Macron, Francia, la segunda nación industrial europea después de Alemania, se queda en la Unión Europea. En su agenda figura un controvertido programa de reformas para Francia, cuya economía se encuentra en crisis. Macron desea reformar el mercado de trabajo según el ejemplo alemán. El desempleo juvenil es un gran problema. En Francia, casi 1 de cada 4 jóvenes carece de formación y empleo. En Alemania, solo un 6,7%. El farolillo rojo es Grecia. Otro problema: el endeudamiento estatal, que alcanza el 96%. Hace años que los gastos superan con creces a los ingresos. Macron quiere reducir el endeudamiento e ir liquidando la deuda como hace Alemania. Y uno más. Francia no exporta lo suficiente y gasta demasiado en importaciones. En contraste con Alemania, su balanza comercial es negativa. Las soluciones de Macron: reducir la deuda estatal y ahorrar dinero. Por ejemplo, en el seguro médico y de desempleo. Pero el político de 39 años necesita mucho dinero para inversiones. Prevé obtenerlo a través de la venta de participaciones estatales en empresas como Peugeot o Citroën. El nuevo presidente desea invertir este año cerca de 60.000 millones para combatir el desempleo juvenil y mejorar la formación de los franceses, sobre todo en economía digital y en el sector de las energías renovables.
Así desea conseguir que Francia tenga en la Unión Europea una fuerza similar a la de su vecino, Alemania. Continuamos la charla con Johan Ramírez. Johan, cuando yo oigo Francia y reformas, lo primero que me viene a la mente son los sindicatos franceses. ¿Cómo puede conseguir Macron desatascar estas reformas tan necesarias para la economía gala sin que los sindicatos paralicen el país con huelgas? En Francia no hay forma de deshacerse de las huelgas de los sindicatos. Todos los presidentes tienen que aprender a gobernar con los sindicatos. El punto es cómo minimizar el costo político de esas huelgas, cómo lograr que tengan un impacto menor. Y para eso es necesario aprender a negociar, ¿no? Y creo que Macron, un hombre que viene de los negocios, no creo que tenga muchos problemas para negociar. Va a deber flexibilizar ciertas medidas políticas en cuanto al trabajo, por ejemplo, medidas económicas que son polémicas, revisar la ley del trabajo que generó mucho ruido durante el gobierno de François Hollande. Y fíjate, un punto muy interesante, en su proyecto él propone formar a los líderes sindicales en gestión empresarial, es decir, enseñarles cómo funciona la empresa del otro lado, no solamente del lado de los trabajadores, sino también del lado de los patrones. ¿Qué pretende él con esto? Hacer que de alguna forma cambien su forma de pensar y no solamente vean la empresa como la mano de obra, sino también como los inversionistas. El problema es que si esto fracasa, si Macron fracasa en su intento, en 4 años tenemos a Le Pen de presidenta. Yo no estoy de acuerdo, yo no creo que sea tanto como eso porque hay otros candidatos. Y yo pienso que hay un personaje del que no se habla mucho, pero que puede cobrar mucha fuerza en estos próximos 5 años, es Jean-Luc Mélenchon. Él obtuvo cerca de 18-19% en la primera vuelta y es un personaje que no forma parte de los partidos tradicionales, no es ni de derecha ni de izquierda, no es de la extrema derecha que hace cierto miedo, ¿no? Temor, que es Marine Le Pen. Él es de la extrema izquierda y la extrema izquierda da menos miedo que la extrema derecha. Y él propone políticas muy populares, él se bate, él lucha por los derechos de los trabajadores, lucha por el tema ecológico y eso hoy en día muchos estamos de acuerdo con el tema ecológico. Entonces creo que si él logra una presencia importante en la Asamblea Nacional, las próximas legislativas dentro de un mes y logra manejarse inteligentemente durante los próximos 5 años, un eventual fracaso de Macron podría más bien ponerlo a él en la escena política con fuerza. La canciller alemana Angela Merkel ha prometido ayudar a su vecino Francia. ¿Qué se puede hacer desde aquí? Hay mucho de simbólico en esto. Yo pienso que la prioridad en Francia ahorita es renegociar tratados comerciales, fortalecer la soberanía francesa, pero yo pienso, no sé qué tan fácil en términos pragmáticos esto se vaya a ver. Yo no creo que haya tratados comerciales que en 2 meses vayamos a ver renegociados y tal vez ni siquiera en 2 años. He escuchado que hay algunos tratados que incluso se consideraron para nunca ser renegociados. Entonces, pienso que hay mucho de simbólico, pero aceptar, flexibilizar ciertas medidas, estar abierta al diálogo. Por ejemplo, las propuestas de Macron, crear el puesto de un procurador comercial en Europa, de crear el puesto de un ministro de Economía europeo. Creo que son propuestas que desde Alemania tienen que abrirse y darse el espacio para que pueda haber lugar a la negociación. Muchas gracias, Johan Ramírez, por haber estado hoy con nosotros. Gracias.